Hola, ¿cómo están? ¿Qué haces, Maca, conectada? Espero que no se me corte. Espero que no se me corte. Ay, no apareció la cadenita. No apareció la cadenita. Hola, Lore. Ay, qué emoción volver a los vivos. Lore. Te extraño, Lore. ¿Por qué grito? Te extraño, Lore. No nos vimos. No nos vimos esta semana, Lore. ¿Cómo están? ¿Quién me cuenta si ya cenaron? ¿No cenaron? Yo todavía no cené. Preparé todo para comer temprano, pero bueno, nada. Me puse a hacer otras cosas y no cené. ¿Quién más? A ver, ¿quién cenó? ¿Quién ya cenó? ¿Se escucha bien? Maca, ¿vos que me estás escuchando o ya te saliste? ¿Se escucha bien? Hola, José. Decime si se escucha bien, José. Y el ruido que está haciendo Juan en la cocina también. Las dos cosas decís, si se escucha bien mi voz y el ruido que está haciendo, que si está haciendo Juan, también se escucha. Bien. Juan, ¿te están escuchando? Bueno, hola, ¿qué tal? Está cortando la tarta para comer. Bueno, vamos a esperar un ratito más y vamos a unirnos con Benja, que estaba por ahí ya. Así que es un tema que lo queríamos tratar hace semanas atrás, pero bueno, no se pudo. Así que hoy jueves, en realidad son los lunes, los vivos. Pero bueno, como no se pudo, y es un tema que realmente, no solamente en la pérdida de un ser amado, sino en cualquier otra circunstancia de la vida, el sentimiento de culpa, el perdón hacia nosotros mismos, el perdón hacia los demás. Y realmente me pareció interesante tocarlo porque, bueno, yo no soy ajena a esa situación, ¿no? Entonces está bueno por ahí, si tienen alguna pregunta después para hacerle a Benjamín, que lo puedan poner acá, porque la idea de estos vivos es que no solamente sirva para conectarnos y para poder charlar un poco, sino que les sea de bendición a aquellos que se conectan y que tal vez no lo hayan hablado, tal vez le esté pasando por alguna otra circunstancia y que puedan tomar esas herramientas para poder transitarlo de la mejor manera. Así que bueno, a ver, vamos a ver, Benja por acá. A ver, ahí lo vamos a saludar a Benja. Vamos a ver si... El tema de hoy es la transición, no, perdón, explorando, lo tengo acá, un machete, explorando la transformación de la culpa al perdón. Ese es el tema que hoy vamos a hablar con Benjamín. Así que toda duda que tengan o preguntas, lo ponen acá. Y Macarena se va a encargar de después traerlas anotadas para leerlas por si a mí se me pasan. Para que a ver cómo puedo unir a Benja. Si estaba por ahí. Claro, de la culpa al perdón. Más o menos así, Maca. Sí. Es una transformación, ¿no? Es parte del proceso. ¿Quién no sintió culpa alguna vez? Y Juan está cocinando. No, Lore, venite, pero Juan no está cocinando. Juan lo único que está haciendo es cortando la tarta que yo cociné. Sí, que yo le hice al repulso. Lo que hizo Juan, les cuento, para aquel que quiera venir a tomar mate. Juan hizo alfajor. Tráeme uno, Juan, para mostrar. Juan hizo alfajorcitos de maicena caseros. A ver, ahí está. Eso sí lo hizo Juan, Lore. Así que mañana, si querés venir a probar uno, te esperamos. Eso sí los hizo Juan, pero después la comida, la cena, no sé cómo hizo el repulgue de la tarta, mira. A ver, para que se me fue Benja. ¿Cómo hago, Maca? Ahí voy.
A ver. Benja. Hola, buenas, ¿qué tal? Pará. Estos pelos son de... No, pelo en pausa. Ahí está. Benja, ¿estás ahí? Benja, ¿estás ahí? Pará. Hoy no es el día de los vivos. No, ¿no? Ahí está. Ahí está. Bien ahí. Hola, Bien ahí. hola. ¿Cómo estás, Benja? Bien, bien. Ahora mucho mejor. Sí, bueno, bien, ¿disfrutando de tus vacaciones o ya terminó? No, ya terminaron, ya terminaron. Ya bastante las Pero exprimí. no. Bastante exprimí las vacaciones este año. Bueno, me parece bárbaro. Bien, bien, bien merecidas las tenés, He Benja. hecho, he hecho magia con esas vacaciones. La verdad que por suerte me permiten poder distribuirlas y las puedo distribuir en gran parte del año. Bien, Así que me recontra sirve. bien. Sí, aparte de disfrutar de tu familia, de tu Sí, esposa, de Vero, que debe estar ahí bancándonos también, sí, ya porque está más allá de en que te el, banca vos, está en el comedor ahora. Por te suerte, para yo banca ya comí temprano la vos, otra. te banca vos y nos banca a nosotros también, porque con nosotros Sí, tenés una gran tarea, Benjamín. un, Así un aguante bárbaro que tiene la Lope. vos sabés que les estaba comentando, antes que vos entraras, bueno, me habrás escuchado, de que Sí, no solamente este tema que vamos a tratar hoy se trata de la transformación que uno va pasando desde la culpa al perdón, pero no solamente cuando perdemos un ser amado, sino en cualquier circunstancia de la vida. No sé, en perder un trabajo, en las amistades, en perder en un divorcio, porque uno siempre, obviamente, ¿no? Los likes son a partir del Instagram de la fundación, pero se puede, digamos, este tema poner en cualquier otra circunstancia donde se hable de alguna pérdida. tal cual, El sentimiento de tal cual. culpa, el sentimiento o el proceso que a partir de la culpa, al menos yo lo hablo por mí, Sí, está bien. el sentimiento de culpa, en el caso mío, fue inevitable. O sea, te sentís dentro del proceso del duelo culpable, no sé, en el caso nuestro, hola Vero, en el caso nuestro, ¿por qué le di la moto ese día? ¿Por qué no lo llevé? ¿O por qué me faltó darle ese abrazo o ese beso que le daba todos los días y ese día no lo tuve? ¿O qué me pasó a mí de decir, bueno, culparme por no haber hecho esto? Y no solamente por las circunstancias ante la pérdida, sino culparte por todo lo que no hiciste con él. Yo estoy hablando en mi caso, ¿no? Pero cada uno que pueda analizarlo desde el caso en lo personal. Pero no solamente a mí me pasó en la culpa de que no le tendría que haber dado la moto, por ejemplo, ese día, ¿no? Me sentí culpable porque le permití andar en moto. Me sentí culpable porque no lo abracé como lo tenía que haber abrazado ese día. Me sentí después culpable porque no lo apoyé en tal cosa cuando él estaba vivo. Y, y hay un montón de cosas que dentro de la culpa, yo te tiro lo que a mí me pasa, Sí, después por ahí hay sí, preguntas sí, sí. también. Eh, Después viene, además de todo, de la negación, de un montón de cosas, el tema del perdón. Perdonarme yo, ¿no? De decir, bueno, sí, está bien, le di la moto, bueno, pero, a ver, no sé, empezar a tratar de sanar esa culpabilidad que tenía a través del perdón. En primer lugar, perdonarme yo. En el caso de Juan, que está acá al lado mío, obviamente, él estaba hasta culpable de un montón de cosas, o, ¿sabes qué? También la culpa a volver a sonreír, Creo que lo la hablamos en muchos culpa, talleres. sí, la culpa a decir, pero pará, yo estoy disfrutando, eh, la culpa de decir, no sé, no, pará, disfruto con Joa y con Maca, pero me falta Juanga, ¿cómo es esto? Y el otro día, hablando con una persona,
tiene un amigo muy enfermo, ¿viste? Sí. Y entonces era como que él no se permitía disfrutar de momentos lindos, teniendo culpa de que su amigo no lo iba a disfrutar junto con él. Y hace 2 años que no disfruta, con otros amigos, obviamente. Por eso digo que el tema de la culpa y la transformación al perdón no solamente es para aquel que perdió un ser amado, sino para toda circunstancia, ¿no? De decir, qué sé yo, ante este caso, por ejemplo, mi amigo no puede disfrutar en este tiempo lo que yo disfruto, me siento culpable, entonces no lo hago, no disfruto. Eso es verdad. Y es bravo cuando uno deja que la culpa empiece a estar en uno y empieza a tomar cierto control, ¿no? De nuestras vidas, de nuestras acciones, y eso, además de afectarnos físicamente, nos afecta mentalmente, y ahí es Claro. cuando todas las cosas empiezan a tomar otro tinte, otro No, color, y el sufrimiento es algo que lo vamos a tener en nuestro día a día. y ¿sabés qué? En el caso nuestro, hablo como mamá, no solamente me afecta a mí, sino que yo afecto el entorno mío, ¿Sí? porque al no Depende. disfrutar yo, no disfrutan mis hijos, no disfruta mi esposo, no disfruta la familia. Además, tu conexión con tu familia es diferente, no es la misma. No vas a conectarte de la misma forma si estás contenta, si estás feliz, a si estás triste, angustiada, con vergüenza o con ese sentimiento de culpa. Tu conexión con tu entorno va a ser totalmente diferente. Y se va a empezar a crear un entorno con una conducta por ahí un poco más negativa. ¿Por qué? Porque no estás como en una vibra, no estás en un lineamiento constructivo, pero porque no te estás sintiendo bien con vos mismo. Y eso es uno de los grandes daños que hace la culpa. Sí, sí, y también, ¿sabes qué? Lo que yo estoy notando en este tiempo, al sentirte culpable no tenés la sanidad a través del perdón, ¿no? Y tal vez pasen los años y vos te sientas que no te perdonaste todavía, Sí, también. que no te perdonaste y nos pasa, no es que vos decís, bueno, no, ya está todo, es el perdón primero a nosotros y también el perdón a aquel, en el caso nuestro, aquel que ocasiona esa pérdida, ¿no? O sea, Eso es tenés vos fuerte, 2 tareas, fuertísima, sí. fuertísima. No, vos sabés que no te veo yo veo mi pantalla, me veo a mí y No, solamente, ¿en serio que no me ves? sí, no sé si soy yo Acá, solo o el resto no te ve, a ver pero que yo, pongan, a ver si nos ven a los dos. Ay, qué lástima, Benja. No porque sé yo qué le pasaba a Maca. me veo a mí mismo y no veo más a nadie. Ah, yo te veo a vos, ¿eh? Ah, sí, yo no, a vos no te veo, no sé por qué, no sé si era mi No, teléfono que se volvió loquito ahora. Maca, Bueno, no Maca importa. dice que nos ven a los dos. O sea, Ah, bueno, listo. que es un Entonces, problema tuyo. Un sí, problema mi tuyo, Benja, teléfono en la cámara. se habrá vuelto medio loco. Yo te veo re Bueno, bien. sí, yo me veo Sí, dice a solo. los dos. Me Dice, siento raro. Benja, escuchá, Benja, salí, volví a entrar, dice Maca. Ok, a ver. No sé qué nos pasa, Macarena, ¿eh? A ver, acá, aceptar, a ver. Veo los dos. No, A ver, ahí. no, es mi teléfono entonces, porque ahora está más loco que antes. Ah, mirá, es el teléfono, Maca, de Benja. No, es mi teléfono, es mi teléfono. Ah, No, porque acá veo bueno, como que superpuesta la imagen, así que no, es mi teléfono. igual, mira, te digo, ¿cómo te ves? Te ves peinado, con los Bien, auriculares puestos, ya eso sí. es un montón, que esté Eh, peinado. y No, más nada, loco. dice todo que nos ven bien a los dos, así que no, Ah, bueno. esto es un problema de tu teléfono. Sí, bueno.
Algo que siempre me gusta arrancar, por ejemplo, cada vez que tenemos nuestros vivos, es empezar a entender primero el tema que vamos a hablar, que es la culpa, y principalmente arrancar a definir un poco qué es la culpa, como para empezar a entenderla, a entendernos y a identificarla. Entonces me armé mi machete propio también acá, como guía, para explicar un poco lo que es la culpa. La culpa es una emoción, ¿no?, que tenemos, y que termina, en términos generales, la culpa se puede describir como un sentimiento de remordimiento o malestar causado por la creencia de que se ha hecho algo malo o incorrecto. Y ahí empiezan a entrar unos valores que hoy, repasando un poco, me llamaron muchísimo la atención. Involucra sentimientos de responsabilidad por acciones pasadas que uno percibe como negativas, dañinas o inadecuadas, dice. Puede surgir cuando alguien había preguntado justo hoy, cuándo tenemos culpa, puede surgir cuando alguien siente que ha violado sus propios valores, creencias o estándares morales. La culpa a menudo está acompañada de autocrítica y puede tener efectos significativos en la salud mental y emocional de una persona si no se maneja de forma adecuada. A mí me llamó muchísimo la atención cuando empecé a investigar y buscar como para ir acompañando. Hoy para trabajar la culpa traje 3 miradas, que es una mirada desde la neurociencia, la psicología y de la programación neurolingüística, y me llamó muchísimo la atención esto de que la culpa en realidad viene como consecuencia de cuando nosotros creemos o sentimos, ¿no?, que hicimos algo inadecuado, que rompimos nuestros valores, creencias o en nuestros estándares morales. Entonces eso me llamó muchísimo la atención como para saber un poco de dónde viene esa raíz del por qué nos sentimos como nos sentimos. Entonces, lo primero que quería buscar era eso, y segundo, ¿cuáles son los factores, algunos de los factores que pueden generar la culpa? Algunos de los factores que pueden generar la culpa es haber hecho algo que se sabe que estaba mal, como por ejemplo mentir, robar o herir a otra persona. Socialmente nosotros, en nuestra construcción, ¿no?, porque todas estas cosas en realidad arrancan siendo como una construcción social, donde la misma sociedad dice, che, mira, para nosotros, para la mayoría, esto está bien y esto está mal. Entonces, se enseñan en las casas, se va aprendiendo, se va divulgando, se va transmitiendo. Entonces, cuando nuestros hijos van creciendo, le vamos diciendo, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, considerando los valores o la construcción que socialmente se generó. Todas las culturas tienen una construcción a veces diferente y es muy particular, y es más, dentro del mismo país, las culturas también pueden ser diferentes, no es lo mismo por ahí ciertos hábitos o conductas acá en Bragado, como en el norte, como en el sur, y hay otros que son más generalizados. Entonces, al haber hecho algo que nosotros consideramos que está mal, como mentir o herir, eso es también un factor que nos genera culpa. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo algo que nosotros en nuestro inconsciente sabemos que no está bien, que nos enseñaron, de ahí viene la construcción, ¿no?, que nos enseñaron que eso no se debe hacer, y lo hicimos. Entonces, si nos enseñaron que no lo debemos hacer, pero lo hacemos, nuestro inconsciente dice, pucha, te equivocaste, lo estás haciendo mal. Otro factor es no haber hecho algo que se sabe que se debe hacer, como por ejemplo ayudar a alguien que está en necesidad. Vos vas caminando por la calle y ves a alguien que está tirado en la calle y vos decís, che, ¿lo ayudo o no lo ayudo? ¿Lo ayudo o no lo ayudo? ¿Le doy algo o no le doy algo? Y vos decís, no, pero después seguro que se lo va a gastar. Entonces viene también un poco el prejuicio, y vos decís, no, pero después se lo va a gastar en algo seguramente que no le va a hacer bien. Entonces nada, no lo ayuda a nada. Hiciste media cuadra y lo primero que te salta es decir, pucha, ¿por qué no lo ayudé? Yo que sé qué va a hacer en realidad con lo que le vaya a dar, ya sea si es plata o comida o una frazada, lo que sea. Y ahí viene la culpa. Sabía que podías ayudar, no lo hiciste, y vos decís, pero si yo sé que puedo ayudar, si puedo ayudar, y estaba la situación para ayudar y no lo hice, pucha, no. Eso te hace sentir mal. ¿Por qué? Porque también nos van enseñando que ayudar está bien. Y si tenemos la oportunidad de ayudar y no lo hacemos, también es un factor que genera la culpa. Otro factor es no haber cumplido con las propias expectativas y las expectativas de los demás. Esta es fuertísima. Acá viene mucho también lo que son los mandatos. ¿Qué deberíamos hacer? Un ejemplo mucho es el tema de los estudios. Yo voy a estudiar y debería de terminar en tal.
año. No lo hice y ya empieza el sentimiento de culpa. Yo me voy a estudiar a la universidad y mis papás me dan todo para que yo pueda hacerlo, o por lo menos se esfuerzan para poder acompañarme la mayor parte, y no logro dar las materias en los momentos o en las fechas que tendría que estar dándola de forma normal. ¿Y eso qué me genera? Culpa. Uy, no lo estoy cumpliendo, estoy fracasando, no lo estoy haciendo de la forma que mis papás esperan que yo lo esté haciendo. Nos pasa con los duelos. Pasa una situación de pérdida, pasamos la etapa del enojo, de la bronca y demás, y después nos encontramos en una situación y le decís, che, pero yo veo a Pepito que está pasando el duelo y yo no lo estoy pasando. Uy, no, pero ¿cómo que no lo estoy pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Y entonces no lo voy a superar más y la culpa empieza a generar un remordimiento y una... No, ¿qué le voy a decir? Que cómo me siento si ya le vengo diciendo hace como un mes que me estoy sintiendo mal y ya calculo que a esta altura debería estar bien. Entonces vuelve el deber, el deber ser, o sea, el deber hacer. ¿Qué es lo que debería de hacer en ciertas circunstancias? Y ahí es cuando nosotros empezamos a machacarnos a nosotros mismos con esa culpa. Otro factor de la culpa puede tener un impacto significativo en nuestro pensamiento, comportamiento, en nuestras relaciones personales. Puede causar sentimientos de vergüenza, ansiedad, depresión y aislamiento. Imagínate, esto es un poco, a grandes rasgos, las consecuencias que genera también la culpa. En casos extremos, la culpa puede conducir a problemas de salud mentales graves, como el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de estrés postraumático. Es muy fuerte el tema de la culpa y cómo nos afecta, cómo nos machaca, cómo nos tortura en nuestro día a día. Ahora, repasando un poco todo lo que tengo guardado, voy buscando ahí de un poquitito acá, un poquitito allá, un poquito acá. Bueno, repasando un poco de todo, estaba mirando un video que decía y hacía la pregunta de, ¿está bueno no tener culpa? ¿Está bueno eliminar la culpa de nuestra vida? ¿Qué pensás, Nancy? Vos sabés que no, nunca me lo puse, o sea, no sé, la verdad que sería lo ideal no tener culpa, pero también si conocemos lo que está bien y lo que está mal, o sea, si vos Bueno, sabés algo que, que o sea, mentir, mirá, sí, la culpa es cuando nosotros rompemos alguno de esos eslabones que tenemos como construcción social, ¿no? En nuestra sociedad, en nuestras familias y demás, como vos decías re bien recién, nos enseñan lo que está correcto, lo que no está correcto, lo positivo, lo negativo, lo bueno y lo malo. Si nosotros elimináramos la culpa de nuestra vida, estaríamos eliminando una emoción. Y una emoción nos viene a decir algo. Entonces, reprimir una emoción, sacarla de nuestra vida, de nuestra emoción, a una emoción, no está bueno. Ahí está, mirá. Sole, ella es mi compañera de Reiki. Sole, ahí dice identificarla y trabajarla. Tal cual, no podemos sacar la culpa. La culpa es parte de nuestra vida, como el enojo, como la ira, como la alegría, la felicidad. En realidad la culpa nos viene a decir algo. Y sacarla es como reprimir una emoción. Y la idea de acá es que no reprimamos nuestras emociones, sino que las exterioricemos, que las trabajemos, que las hablemos, que las expongamos y que le podamos dar esa vueltita de tuerca para que eso que nos viene a enseñar, eso que nos viene a traer de mensaje, nosotros lo podamos capitalizar. Hay dos tipos de forma de culpa. Tenés una culpa que es la que te genera todas esas situaciones negativas porque no está trabajada, porque no está elaborada, no está procesada, no está exteriorizada. Y hay una culpa que es la que cuando uno aprende a obtener esas herramientas de trabajo, empezamos a entender que esa culpa nos viene a decir algo. Che, pasamos por esta situación donde estaba el hombre tirado en la calle, no lo ayudamos, nos sentimos culpables, entonces leemos el mensaje. El mensaje era, pudiste ayudar y no ayudaste. ¿Por qué? No tenías ganas, estabas cansado, bla, 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 bla. Bien, ¿y ahora qué hago con este sentimiento que tengo? Bueno, la próxima vez que haya una situación, replanteate. Si estoy cansado, ¿puedo ayudar igual? Y si
no me cuesta nada decirle, che, mirá, tomá, un sándwich. ¿Te perjudican algo vos? No. ¿Le ayudan algo a él? Bien. ¿Te vas contento? Sí. Entonces, O sea trabajar la... yo puedo, perdón, pero digamos, yo puedo tener culpa, pero que esa culpa no me dañe, digamos. Exacto, O sea, elaborar la culpa como para que no se instale. Exacto, para que la culpa no venga a machacarnos, que la culpa no venga a ser un peso en nuestras vidas, sino más que Bien, nada ser un mensaje, como lo es, por ejemplo, el enojo. claro. El enojo, no podemos, o sea, no estaría bueno eliminar el enojo. Y hay una parte de un video que estaba mirando justo hoy que decía, si nosotros empezamos a sacar estas emociones, que son emociones, reacciones a situaciones, empezamos a tener un poco una conducta más sociópata. ¿Por qué? Porque estamos empezando a eliminar las emociones, que es lo que nos hace un ser humano, que es lo que nos hace hacer personas emocionalmente activas. Hoy estoy contento, hoy estoy triste, esto me hace bien, esto me hace mal, esto no me gusta. Entonces, si nosotros empezamos a eliminar todas nuestras emociones, empezamos a ser personas con un perfil más sociópata, en donde no expresamos y no trabajamos y no dejamos fluir las emociones. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Que estén las emociones no sería negativo. Sería bueno empezar a aprender a trabajarlas, empezar a ver, che, tengo esta emoción, ¿qué puedo hacer con esto? Como por ejemplo en este caso la culpa. Tengo ira, ¿qué hago con esto? ¿Qué me viene a avisar? ¿Qué me viene a decir? ¿Qué me está queriendo decir esta emoción? Si nosotros empezamos a leer cada una de las emociones que nos van llegando y a descifrar el mensaje que nos viene a decir, nuestra vida, no es que nuestra vida va a ser un color de rosa porque la emoción va a estar, pero sí vamos a empezar a aprender a fluir, vamos a empezar a aprender a vivir una vida un poco más saludable, o mucho más saludable. Y si eso lo hacemos parte de nuestros hábitos, empezamos a detectar un montón de indicios que de otra forma los obviamos, los tapamos, los escondemos. Entonces, bienvenido sea que estén estas emociones que nos vienen a hacer como de mensajes, de alertas. Yo siempre digo que son lucecitas que se prenden y que nos vienen a decir, ojo, ojo, porque acá está pasando algo. Y nosotros, si le prestamos atención a ese ojo, acá está pasando algo, empezamos a detectar qué es lo que está pasando, qué es lo que nos rodea, qué es lo que nos afecta y qué es lo que no, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que me hace bien y qué es lo que no me hace bien. Y eso nos puede permitir a nosotros poder vivir mucho más saludable. Y volvemos a lo que hablabas vos hoy al principio, Nan, que si vos empezás a trabajar estas emociones y empezás a vivir un poco mejor y te empezás a sentir vos bien, eso se conecta con las personas que tenés alrededor. Los hijos, tu marido, el resto de la familia, los amigos. ¿Por qué? Porque vos te empezaste a sentir bien. Entonces, el primer trabajo que nosotros deberíamos de hacer sería con uno mismo. Y una vez que nosotros empezamos a hacer un trabajo con nosotros mismos, inevitablemente impacta en la gente que nos rodea. Y ese impacto es de tal forma que vas a tener grupo de personas que no van a estar más al lado tuyo y grupo de personas que van a empezar a llegar al lado tuyo. Y vos decís, pero ¿por qué está este movimiento? Y ese movimiento se da porque vos empezaste a trabajar con vos mismo y empezaste a generar como un aura, una energía, un entorno diferente, pero porque vos estás diferente. Algo que traje también esta vez, como para ir ampliando un poquitito el espectro de lo que es la culpa, es una mirada un poco más desde la neurociencia. Yo ahora voy estudiando de todo un poco neurociencia, un poco de psicología y un poco de programación neurolingüística. Entonces me gusta ir dándole como diferentes puntos de vista, ¿no?, a la situación. Y algo que puede rescatar de la neurociencia, cómo afecta la culpa en nuestro cerebro. La otra vez, creo que hoy publiqué en el grupo, sí, hoy me parece lo publiqué, al doctor López Rossetti, que hablaba sobre la fe y sobre creer en Dios, y cómo afecta a nuestro cerebro el creer. Y eso, la verdad que me llamó muchísimo la atención, porque la ciencia está identificando cómo creer
creer, bueno, en Dios, creer en una energía, en lo que nosotros creamos, ¿no? Nosotros podemos creer en el universo y en diferentes cosas. Pero ese símbolo de creer es un estímulo a nuestro cerebro que nos permite estar como una predisposición extra a la situación que nos está pasando. Entonces, desde la perspectiva de la neurociencia, la culpa involucra las activaciones de áreas cerebrales relacionadas con la regulación emocional. Es impresionante, a mí me encanta todo esto, así que voy hurgando más. Como las amígdalas y la corteza prefrontal. La amígdala está involucrada en la detección y procesamiento de emociones negativas, mientras que la corteza prefrontal está asociada con la toma de decisiones y el control emocional. Estas áreas pueden interactuar de manera compleja, dando lugar a respuestas emocionales y cognitivas específicas relacionadas con la culpa. Como todo se va como encastrando, relacionando, y en definitiva, toda esa relación que tienen, en este caso desde la parte de la neurociencia, generan diferentes tipos de acciones que son las que nosotros hacemos al exterior. Entonces, todo eso está dentro nuestro, se va procesando, toc, 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 y nuestro cerebro dice, bueno, vamos a hacer esta acción, vamos a generar esta emoción, como respuesta a todo ese estímulo que está teniendo. Después, desde la parte de la psicología, dice que la psicología ve la culpa como una construcción social, que en realidad es lo que es una construcción, que la vamos generando de la misma sociedad, la genera y la va como transfiriendo de generación en generación, que se aprende a través de la socialización. De ahí les decía yo al principio que no tener culpa o omitirla, como la ira, el enojo, la felicidad y demás, en realidad nos vuelve más a un perfil más sociópata, en vez de un perfil de una persona más sociable. Los niños aprenden que hay ciertas acciones que son consideradas buenas y malas, y que cuando se hacen cosas malas se debe sentir culpa. La culpa también puede ser reforzada por los padres, los maestros y otros adultos importantes en la vida de un niño, que ahí es cuando nosotros le decimos, eso está bien, eso está mal, eso no se debe hacer, o eso sí. Después el nene crece y ahí empieza a tomar sus propias decisiones y dice, che, mira, está bien, esto es lo que vos me decís, sí, lo agarro, y esto no comparto esto, y empieza él a hurgar y a buscar una nueva construcción, ¿no? Nosotros lo construimos hasta cierta parte y después llega un momento donde él se independiza, hace un leve reseteo de la situación y dice, bueno, con esto me quedo y con esto no. Ahora traigo todo esto y lo uno a lo que ya tenía de construcción desde mi infancia y armo, y ahí es cuando, por eso nosotros cada uno somos personas totalmente diferentes entre todas. Tenemos ciertos perfiles o ciertas cosas parecidas, pero cada persona es diferente básicamente por esto, porque agarramos un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de acá, y nos vamos armando con todo eso que tenemos. Desde la psicología, la culpa a menudo se divide en dos tipos de culpa, que es la culpa adaptativa y la culpa desadaptativa. La culpa adaptativa puede motivar a una persona a corregir su comportamiento, que eso es otra de las cosas que hablábamos recién, cuando uno empieza a trabajarla y uno empieza a buscar esas herramientas que me dicen, che, esta culpa, este sentimiento, este malestar, me viene a decir algo. ¿Qué me viene a decir? ¿Cuándo me surgió esta sensación? Me surgió cuando rompí un plato y no le dije a mi mujer que rompí el plato y ella la está buscando. Entonces, ¿qué debería de hacer? Bueno, decirle a tu mujer que rompiste el plato, hacerte cargo responsable de la situación y tratar de no volver a romper el plato, ¿no? Entonces eso es una culpa más adaptativa. ¿Por qué? Porque te viene a decir algo, vos lo tomás y en vez de negarlo, rechazarlo, enojarte o reprimirlo, decís, pará, no, sí, tienes razón. A ver, no está bien lo que hice. Bueno, a ver qué puedo hacer para mejorarlo, qué puedo hacer para revertirlo, qué puedo hacer para resarcirlo. Y después, dice, la culpa adaptativa puede motivar a una persona a corregir sus comportamientos, enmendar errores y mejorar sus relaciones. Al no mentir, al no ocultar, al no querer desviarnos, nos permite tener relaciones más saludables con el otro. Ahora, por otro lado está la culpa desadaptativa, que puede ser excesiva, duradera,
Se me había complicado. Duradera e incapacitante, lo que puede llevar a la rumiación, la ansiedad y la depresión. Y esa es la culpa a la cual nosotros venimos a hacer un poco de luz para poder sacarla y trabajarla, más que sacarla en realidad, trabajarla y empezar a que ese novillo de hilo todo enredado empiece a fluir, empiece a desenredarse. ¿Por qué? Porque esta es la culpa que nos lleva a estar, como dice acá, en estados de ansiedad constante, en estados de depresión, en estados de ese alerta de siempre estar, sí, va a pasar, no, sí, no, mirá, y si se entera y... No, ya, no lo hice, y te machacás un día, 2, 3, 4, y te machacás todos los días, y esto me pasa porque yo hace un mes no hice. Entonces, esa es la culpa que la cual tenemos que trabajar, la desadaptativa, porque es muy Te hago excesiva. Benja, te hago una pregunta que acá le hicieron en el chat. Sí. Los ataques de pánico pueden ser, o sea, nosotros le llamamos ataque de pánico, pero también se puede dar como una culpa escondida o tapada. No sé si me expliqué, ¿no? Lo que Ceci quería preguntar. Sí, mirá, Puede ser un sentimiento de... Los ataques de pánico, cuando los fui trabajando, me acuerdo que mi psiquiatra me decía, siempre me explicaba lo que era un ataque de pánico, lo que era ataques de ansiedad y de dónde venían. Venían desde el miedo, venían de un desborde emocional que no podemos trabajarlo, de ahí viene el desborde, ¿no? Es una emoción muy fuerte que no sabemos cómo encauzarla, y eso nos empieza a generar situaciones de ansiedad. Cuando esa situación de ansiedad se mantiene, viene un estado de ansiedad, y después de eso sigue el ataque de ansiedad, que es esa situación en donde nos sentimos muy nerviosos, muy deprimidos y demás. Cuando eso pasa a un nuevo nivel, cuando eso es muy constante, cuando eso es recurrente, o cuando la emoción es mucho más fuerte de lo que podría haber llegado a ser en un estado de ansiedad, como por ejemplo un estado de ansiedad puede ser tener que dar un examen y tener miedo a desaprobar, porque considerás que no estudiaste lo que tenías que haber estudiado, o el tiempo adecuado. Entonces eso te genera un miedo a un futuro, y eso es una ansiedad. Ahora, vos estás estudiando en la universidad y tenés todos los días o tenés un examen por semana y toda la semana ya sabés que el sábado cuando lo vayas a dar no lo vas a dar bien. ¿Por qué? Porque no pudiste estudiar bien, porque empezaste a tener esta sensación de te va a ir mal, te va a ir mal, te va a ir mal. Llega un momento en donde ya eso es rutinario y ahí empieza a tener un desorden el cuerpo, la mente, y en ese desorden es cuando pasa a tener ciertos ataques de ansiedad. Ahora, cuando la situación emocional es mucho más fuerte, el impacto, el shock de la situación es mucho más fuerte, ahí puede surgir el ataque de pánico. Que el ataque de pánico es esporádico, o sea, aparece y desaparece. Pero lo que tiene el ataque de pánico que es algo que es muy intenso. Es muy intenso a ver, pasa, sí, rápido, pero es muy intenso. Te hace sentir una sensación de que te estás muriendo y que no tenés control de nada, y que es la realidad, no tenés control en ese momento de la situación. Sí, eso puede ser una culpa, y la culpa puede generar ansiedad, por ende, si genera ansiedad y no está trabajada, y esa ansiedad empieza a aumentarse, puede ser un factor, sí puede ser un factor. No significa que sea el factor de un ataque de pánico, no, pero sí puede ser una culpa no trabajada y que a su vez genera en nuestro inconsciente un motor muy fuerte y no lo estamos trabajando y lo estamos reprimiendo y eso quiere salir y nosotros lo guardamos y estamos constantemente, y si se entera, y si me doy cuenta, y si saben que yo hice, y en algún momento el estrés, la situación de saturación es tan grande que puede llegar a suceder, sí, también. Bien. Después hay una parte de la culpa que la traje desde la programación neurolingüística. Es algo nuevo que surge,
que estoy ahí empezando a hurgar y me encanta, que es que va muy, muy de la mano de esto del conductismo, de empezar a cambiar pensamientos que nos bloquean, pensamientos que nos atrasan, nos estancan, nos anclan. No lo puedo hacer, no lo voy a lograr, no lo voy a superar. La programación neurolingüística es una rama que viene a empezar a trabajar todos estos pensamientos, todas estas construcciones que nos vienen frenando en nuestro progreso, en nuestra evolución, en nuestro crecimiento, en nuestros procesos de duelo. Entonces, me pareció súper importante empezar a traer un poquitito de diferentes lugares, como para empezar a abrir un poco el espectro de no quedarnos solamente de una sola visión. La programación neurolingüística es un enfoque que se centra en la comunicación y la relación entre la mente, el lenguaje y el comportamiento. Desde la programación neurolingüística, la culpa se puede entender como un modelo de pensamiento que se ha desarrollado a partir de experiencias pasadas. Eso es lo que hablábamos recién sobre la construcción, ¿no? Una construcción social que se va transmitiendo, ¿no?, de generación en generación. Por eso dice acá que la programación neurolingüística la considera que es un desarrollo a partir de experiencias pasadas. Cuando una persona se siente culpable, está repitiendo un patrón de pensamiento que se ha aprendido en el pasado. Este patrón de pensamiento puede ser inconsciente, pero sigue siendo muy influyente en el comportamiento de las personas. Por ejemplo, hay una situación en donde en una familia está la costumbre que cuando una persona o un integrante de esa familia discute o se pelea con otro, el resto debería de no hablarle a esa persona. Esa construcción, ¿no?, se generó en ese grupo familiar, en esa organización. Ahora, cuando alguno del resto de los integrantes sabe, ¿por qué? Porque ya o sea, consciente, directo o indirectamente, se generó esa construcción, intenta hablar con esa persona que está aislada, empieza a sentir sentimientos de culpa. ¿Por qué? Porque sabe que el resto considera que eso no está bien. Y él lo está haciendo porque tal vez lo siente. Entonces dice, pero pará, a mí me enseñaron que esto no está bien, pero yo lo siento hacer, ¿qué hago? Entonces empieza un dilema. Si lo hace, se siente culpable, pero si no lo hace, también se siente culpable porque siente la necesidad de ir a hablar. Por eso, ese patrón de pensamiento puede ser inconsciente, pero sigue siendo muy influyente en el comportamiento. Por ejemplo, en este caso, influye muchísimo en el accionar de la persona, y ahí es cuando surge la culpa de un lado o del otro. De ahí viene el dilema. O sea, si lo hago, me siento culpable. Si no lo hago, me siento culpable también. Por eso después, cuando van creciendo, romper esos patrones de conducta hace muy bien y es muy saludable. O también, Ahora, mira, ahí que vos dijiste, perdón, ¿no? Pero vos dijiste ahí algo familiar y, por ejemplo, no te pasa, bueno, a mí me ha pasado, tengo en una fiesta, por ejemplo, ¿no?, familiar o un cumple de 15, tengo que invitar a fulanito que jamás en la vida, digamos, se preocupó, pero me causa culpa, sí, porque si invito a esta tía, ¿no?, me siento culpable de no invitar a la otra. no sabés, En eso es pequeños súper detalles, común. ¿no? Súper común. ¿Por Es qué? re común Porque en la familia. es una construcción. Che, si invitás a todos. ¿Por qué? Claro, claro. No, pero si le Tal invitaste cual. a Juancito, tenés que invitarlo a Pedro. Y pero yo con Pedro no me llevo. O sea, no nos hablamos. Pero si invitás a todos. Y lo invitás a Pedro, pero te Tal sentís cual. mal porque con Pedro vos no te hablás, y él no se habla con vos, pero tiene que ir porque el mandato es como, o vamos todos o no vamos. Entonces es como, ¿qué situación? Y es muy normal y se había naturalizado muchísimo. Ahora estas nuevas generaciones Sí. se van como desconstruyendo de tal forma y construyendo una nueva dinámica que hace que hasta se plantean y lo plantean en el mismo núcleo familiar. Che, mira, está todo bien, vos no, todo bien con Pepito, genial, invítalo a tu fiesta. A mi fiesta la verdad que no tenemos vínculo, no tenemos conexión, no lo quiero invitar. ¿Querés venir? Estás invitado. ¿No querés venir? Bueno, te espero en la próxima. Tienen esa capacidad de expresarse, esa capacidad de decir, che, mira, está todo bien, pero hasta acá es mi límite, o hasta acá yo quiero, o esto me hace bien, o esto no me hace bien, esto quiero y esto no quiero.
con una claridad y con una firmeza bastante saludable. Ahora, ¿cómo identificar la culpa? La culpa se puede, a ver, la culpa puede ser difícil de identificar, ya que a menudo se presenta junto con otras emociones, como la vergüenza, la ansiedad, la depresión. Sin embargo, hay algunas señales que pueden indicar que una persona está experimentando culpa, y algunas de esas lucecitas que yo siempre digo, son sentimientos de remordimiento o malestar, sentimientos de vergüenza o humillación, pensamientos de autocastigo, y ahí en la parte del autocastigo muchas veces surge cuando uno intenta hacer una dieta y no, voy a ponerme las pilas, voy a ponerme las pilas, voy a ponerme las pilas, y cuando no lo logramos, expectativa, esta semana arranco, no arranco, culpa, listo, entonces ¿qué hago? Bueno, como. ¿Por qué comer? Porque me siento culpable, pero autocastigo. Ese es un autocastigo. No lo lograste, te autocastigas. Come de más, como castigo. Y vos decís, pero, a ver, hay algo que no se entiende. No, es que funciona así. Nos autocastigamos cuando no cumplimos nuestras expectativas. Nos autocastigamos cuando no cumplimos las expectativas de otro. Y eso también es fuertísimo. Cuando evitamos a los demás, ay no, hoy no le hablo a mi mujer porque la verdad que le tenía que decir esto y no se lo dije y ahora tengo vergüenza y no sé cómo decírselo. Bueno, entonces me voy más temprano al trabajo, no me la cruzo acá, porque si yo me la cruzo por ahí me hace sentir y me siento nervioso y por ahí se lo digo. Entonces, cuando invitamos a los demás, che, le robé a Juancito. Ay, no le puedo mirar a la cara, no lo puedo mirar a la cara porque le robé y como le digo que le robé y yo me siento ahora vergüenza, culpa. Cuando tenemos problemas de concentración, de ahí es cuando yo le decía el tema de los estudios, ahí se ve muchísimo el tema de la culpa y la falta de concentración. Uy, pero el examen pasado me fue re mal, entonces el que viene y no, si el pasado me fue mal, no me estoy estudiando bien, no estoy durmiendo bien, no me puedo concentrar, pero estás estudiando, y sí, pero no me puedo concentrar porque estoy pensando que el anterior me fue mal y si me va mal el próximo ya me va a costar más ir a... Empezamos a generar una batahola de situaciones que en realidad no pasaron. Pero en nuestra cabeza sí están pasando. Entonces eso nos hace perder la concentración. Y cuando empezamos también a tener unos ciertos dolores físicos, que eso también son todos, a ver, como esa lucecita que yo digo siempre, que nos vienen a decir, ojo, algo acá está pasando. O lo trabajás o va a aumentar, o lo trabajás o va a aumentar. Entonces, como todos los vivos, siempre trato de que primero entender de qué estamos hablando, cómo identificarlo, y ahora esta parte viene de cómo podemos empezar a trabajar la culpa. Yo en mi vida tuve que trabajar muchísimo la culpa, era una persona muy culposa, y la verdad que yo terminaba, de ahí viene la parte de dolores físicos, bueno, siempre tuve algunas de las que estaban ahí. La de los dolores físicos fue tremenda. Yo, por ejemplo, cuando no había trabajado conmigo mismo, la culpa me dejaba en cama. Después de X cantidad de tiempo de querer complacer a todo el mundo, cada X cantidad de tiempo caía en cama por 2 días o 3 días, pero me mataba, pero y quedaba en cama por 2 o 3 días, después como que renovaba las energías y siempre me parecía como una X enfermedad, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, en cama caía. Yo digo, ¿cómo mierda? Digo, ¿puede ser? Digo, que me esté pasando esto si yo no tuve situaciones así que diga yo, bueno, cambios bruscos de temperatura, exposiciones altas, nada. Yo venía bien, hasta que un día de buenas a primeras me enfermé. Entonces ahí digo yo, algo pasaba, pero no me entendía o no me quería entender, una de las dos, y con el tiempo y trabajando internamente conmigo mismo, logré entender que eso era una respuesta de mi cuerpo a todo ese sentimiento de culpa de no satisfacer a Pepe, no satisfacer a Juan, de no satisfacer a aquel, de no cumplir con mis expectativas, ni con la de aquel, ni con la de aquel, ni con la de aquel, ni con la de aquel. Entonces mi cuerpo en un momento se saturaba porque quería hacer todo y no lo podía, y dijo mi cuerpo, bueno, no querés frenar vos, freno yo. Entonces, es muy fuerte el tema de la culpa y cómo nos afecta mental y físicamente. Ahora,
Ya sabemos, por lo menos a grandes rasgos, qué es la culpa, algunos tips de cómo se pueden, o sea, desde dónde se pueden generar, algunos puntos de vista desde la neurociencia, la psicología, la programación neurolingüística. Genial. Ahora, ¿cómo la trabajamos? ¿Cómo trabajamos la culpa que nos generan las situaciones? Bueno, entonces, esta parte viene a hablar sobre eso. Si estás experimentando culpa, es importante identificar la causa de la misma. Si la culpa es real, es importante aceptar la responsabilidad de tus acciones y tomar medidas para reparar el daño. Eso es lo que yo decía hoy, por ejemplo, se rompió un plato, no le dije a mi mujer está buscando, me siento con culpa, me da vergüenza, pero no se lo quiero decir porque si se lo digo se enoja. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Eso es una culpa de una situación real. ¿Cómo podemos revertir eso? Che, mirá, en mi caso, ¿no? López, rompí el plato, discúlpame, tuve un descuido y se me cayó. Hacerse cargo, digamos. Exacto, mi mujer deja de buscar ese plato, dejo de sentirme culpable, dejo de sentir esa vergüenza que no se lo dije, me hago cargo, compraré el plato y prestaré más atención para la próxima. Eso es una forma, o sea, de una sola situación, ¿no? Una forma de reparar una situación que nos genera culpa, pero real. Si la culpa es irreal, es importante buscar ayuda profesional para poder aprender a manejarla de manera saludable. Ejemplo, la del estudio. Che, si el examen pasado me fue mal, el que viene lo más probable es que también me vaya mal porque no estoy estudiando, porque no me puedo concentrar. No, pará. ¿Te pasó lo del examen que viene? No. ¿Tenés tiempo de estudiar? Sí. Bueno, entonces, a ver, ya estás proyectando algo que no está pasando. Y normalmente, nosotros ya estaba mirando que hay un estudio que dice que el 90% de las cosas que creemos que va a pasar, del 100%, en realidad el 90% no pasan. Imagínate que nos hacemos problemas de un 90% de situaciones que no van a pasar, pero nuestro cerebro se va maquinando, nuestro cerebro va proyectando, che, y si Pepito me dice, ¿te lo dijo? No. Entonces, che, pero si yo voy acá al súper y me miran feo, ¿será por? ¿Te lo dijeron? No. Y, pero yo le vi la cara, ¿y? ¿Te lo dijo? No. Entonces, nos estamos haciendo cargo de situaciones y de cosas que no suceden ni están sucediendo. Y eso nos va afectando. Entonces, aquí hay algunas de las estrategias para trabajar a la culpa. Primero, identificar la fuente de la culpa. ¿Qué hice o no hiciste que te hace sentir culpable? Pasaste por un lugar, había una persona que necesitaba ayuda, no la pudiste ayudar por X motivo o no quería, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Qué podés hacer la próxima vez? ¿Querés ayudar? ¿No querés ayudar? También aceptar eso. Che, a mí me enseñaron que tengo que ayudar, pero yo hoy no quiero ayudar. ¿Y está mal? No. Si hoy no lo sentí, no lo hagas. Pero hacete cargo de que no querés ayudar. No decir, che, tengo que ayudar, pero no me voy a ayudar, y empezás con ese dilema interno de qué debería y qué quiero. Entonces, identificar la fuente de la culpa. En el caso hoy estaba pensando también, en el caso de los duelos, hay mucha culpa, que es lo que hablabas vos, Nancy, hoy al principio. Si le hubiese dado un abrazo, si le hubiese dado el saludo, la atención, si no le hubiese dado la moto, si no le hubiese hecho, si no le hubiese haber hecho hacer el carnet para que pueda manejar el auto. A ver, en el caso de los duelos, ¿hay un montón de cosas que podríamos haber hecho? Sí. ¿Hay un montón de cosas que podríamos no haber hecho? También. ¿Hay muchas cosas que son nuestras responsabilidades? Tal vez. ¿Hay otras que no? También. Entonces, para empezar a despejar un poquitito esa culpa, tenemos que empezar a ver, primero y principal, que lo que ya no se hizo, no se va a poder hacer. Fundamental, a ver. Lo que no hiciste antes, ya ahora no lo vas a poder hacer. ¿Duele? Y sí, duele. Porque hay veces que nosotros nos quedamos con esa culpa pensando, y si lo hubiese hecho, como si ese pensamiento nos va a traer a esa persona que se fue. No nos lo va a traer. Entonces, si no nos lo va a traer, y ya no puedo hacer nada, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer hoy con lo que siento? Con lo que sentí que no hice. Una de las cosas, por ejemplo, que me gusta es, y lo hablamos en los talleres, generar una resignificación de las situaciones. ¿Qué significa? Dale una vueltita de tuerca. ¿Qué hiciste vos, Nancy, por ejemplo, cuando te pasó o te sucedió lo de Juanga? Armaste la fundación. ¿Qué hace cada uno de los papás que
está teniendo una pérdida de un hijo, o los adolescentes ahora que tenemos en el grupo que perdieron un hermano, buscan ayuda para poder encauzar su situación y poder empezar a aprender de que uno puede estar bien y no está mal, como vos decías al principio, estar bien. No está mal estar bien, porque hay veces que viene la culpa de nuevo de se murió mi hijo, se murió mi hermano. Entonces yo lo tengo que recordar con dolor, porque el resto, si me ve llorando, identifica que lo amé. Entonces quedas como, si yo no lloro y estoy riendo, significa que no lo estoy recordando y no lo estoy amando. Y el resto me ve y me juzga como diciendo, ah, mirá, se está riendo, lo está disfrutando, está siendo feliz. Y eso es muy fuerte, y eso es un ancla que todos los que tuvimos pérdida llevamos, hasta que lo trabajamos. Se puede ser feliz, o sea, se puede ser feliz, se puede vivir una vida más saludable, se puede disfrutar y recordar a la persona que se fue de la mejor manera posible. Plantar los árboles para mí es una hermosa forma de resignificar, dar vida. Es un símbolo de dar vida. Se fue una vida, bueno, generás una nueva vida, un árbol, que le hace recontra bien al mundo, al planeta, a la tierra, a un árbol al cual uno tiene que cuidar, darle agua, ver si está bien, si hay que limpiarlo. Y es vida. Nace, crece. Entonces, esa forma de resignificar también es una forma de recordarlo. Y lo mismo pasa cuando tenemos una situación de encontrarnos con alguien que nos pregunta, uy, no, vos sabés que me enteré de la pérdida de tu hermano, me enteré de la pérdida de... Y vos lo mirás con cara como diciendo, che, ¿qué cara pongo? ¿Pongo cara de preocupado, cara de tristeza, cara de...? Porque si me río va a decir, che, me está hablando de un tema re delicado y yo estoy... Bueno, aprendamos a que podemos recordarlo hasta con una sonrisa. Y vos decís, pero con una sonrisa recordar una pérdida. Y sí, porque la vida que tuviste con esa persona que se fue, no fue angustia. No fue 100% angustia. Fue una vida que tuvo sus subidas, sus bajadas, sus momentos tristes y sus momentos alegres. Entonces tenemos que aprender a quedarnos también con esos momentos alegres y disfrutarlo. Sí, no, mi hermano hacía unos chistes hermosos. No, mi hermano, no sabes, en cada reunión nos hacía reír. Recordarlo, sí. No, sí, no, lo perdí. Bueno, esa es una forma de revertir esa situación. Sacarnos esa culpa. ¿Quién nos dijo que tenemos que recordarlo con angustia? Y si nos dijeron que nos teníamos que recordar con angustia, es el momento de empezar a trabajarlo y recordarlo con alegría. Y no sentirnos culpables de recordarlo con alegría. Porque recordemos siempre... Vos sabés, Sí, Benja, perdón, pero vos sabés que nosotros como familia, si está Maca y Joa, que puedan aportar también ahí en el chat, nosotros aprendimos a que Juan Gabriel no era motivo de tristeza. Juan Gabriel era y es motivo de alegría. Entonces, cada vez que nos venía la culpa o la angustia o recordarlo con tristeza, se nos venía esa palabra, ¿no? Juan Gabriel no es motivo de tristeza, sino que es motivo de alegría. Y me quedó pero tan grabado eso, creo que a los 4, y realmente cada vez que lo recordamos con alegría y todo lo bueno que nos dejó. Y eso eso es es una hermoso, de las Nacho. cosas sí, y eso es una de las cosas que uno puede llegar a hablar y con los papás, que te cuento que hay varios papás conectados, Benja. Bueno, qué lindo Eh, que anden por acá. sí, sí, así que la verdad que les mando un abrazo gigante a todos y que estén acompañándonos, para mí es de mucha bendición, así que nada, ya nos vamos a ver personalmente seguramente en alguno de estos días, en una reunión y bueno, poder charlar también, pero que estén acá para mí, acompañarme y acompañarte a vos también, ¿no? Y escuchar todas estas herramientas les va a ayudar a todo este proceso, así que bueno, nada, quería aportar eso.
que Sí, Juan me es encanta. motivo de alegría y no de tristeza. Y está buenísimo que lo compartas, está buenísimo porque sos un ejemplo también para todos aquellos que hemos tenido pérdidas, sos un ejemplo de que se puede salir adelante, que cuesta, sí, que duele. Siempre digo lo mismo porque no quiero estigmatizar la situación de que es todo color de rosa, no va a ser color de rosa, pero que no sea color de rosa no significa que no se pueda superar o que no se pueda trabajar o que no se pueda salir adelante. Que no sea color de rosa significa que va a haber dolor, que va a haber sufrimiento, pero que después de todo eso es como la frase que después de una tormenta sale el sol. Bueno, una frase más o menos así, después de ese trabajo interno que deberíamos de hacer para poder transitar el duelo, después de ese trabajo interno uno puede empezar a recordar a esa persona que se fue con una sonrisa. Y al recordarlo con una sonrisa nos va a permitir y nos abre la puerta de la vida para poder disfrutarlo y para poder acompañar esa memoria y ese recuerdo con amor. Recordarlo con amor, con alegría, con felicidad. Y eso nos hace bien a nosotros y a todo el grupo que nos rodee. Aceptar la responsabilidad de nuestras acciones es otra forma de trabajar la culpa. Si tu culpa es real, es importante que aceptar la responsabilidad de tus acciones y esto no significa que tengas que castigarte, pero sí que debes reconocer que hiciste algo malo. Si robaste, che, a ver, ¿puedo resarcir esta situación? Hacelo. ¿Rompiste algo y tenés que repararlo? Hacete cargo. Dijiste algo que no tenías que decir, porque también nos pasa, somos seres humanos. Nos equivocamos, che, la verdad que me desubiqué porque estaba enojado y me siento culpable ahora y no le quiero decir porque si no quedo con un dolor enfrente de Pepito diciéndole, che, mirá, me equivoqué porque te dije algo que en realidad no lo sentía, pero fue un impulso y te querías hacer sentir mal. Entonces, si te equivocaste, decís, che, mirá, me equivoqué, te pido disculpas, fue un impulso. Te sacás esa culpa, porque esa culpa es un peso que llevamos. Y ese peso nos hace el camino y nos hace el transitar la vida mucho más denso, mucho más pesado, mucho más agobiante. Después, otra cosa para trabajar la culpa es reparar el daño. Si es posible, intentar reparar el daño que haya causado. Esto se puede ser difícil, pero es importante hacerlo para poder perdonarnos a nosotros mismos. Una de las cosas con la que cerraba la frase del título de este vivo era perdonarnos a nosotros mismos. Qué fuerte, pero qué gratificante es lograrlo. Yo soy un hermoso ejemplo de perdonarme a mí mismo. De la culpa, sí, tuve mucha culpa, venía con muchas cosas cargadas, y cuando me empecé a trabajar a mí mismo, que es lo que nosotros siempre decimos en los talleres, trabajémonos con nosotros mismos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, bla, empecé a amarme y empecé a decirme, che, Benja, a ver, hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Y es una realidad. A veces parece una frase muy trillada, muy utilizada, pero nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos y con lo que nos enseñaron, y eso no significa que el que nos enseñó hizo todo mal. Hizo lo que pudo con lo que tenía también, y así sucesivamente va hacia atrás y hacia atrás. Entonces, hoy me hago cargo de lo que tengo, me hago cargo, trabajo para ser lo más consciente posible, y digo, Benja, hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Ahora, con lo que tenés, ¿qué vas a hacer? Primero y principal, perdonarme. Perdonarme por toda esta culpa que a veces uno se carga y que se la lleva a cuesta, porque no es mía. La que es mía, me hago cargo, y la que no es mía, no me hago cargo. Sacarme ese peso de encima nos hace que podamos transitar el trayecto de la vida más saludable, con menos peso, más relajado, más alegre, más contento. Entonces, perdonarnos a nosotros mismos. El perdón es un proceso importante para superar la culpa. Puede ser difícil, pero es importante perdonarnos a nosotros mismos para poder seguir adelante. Siempre hay algo que leo y veo y escucho y demás, y fui aprendiendo, es que uno no puede hacer con un otro lo que uno no aprendió haciendo uno mismo, o sea, haciéndolo con uno mismo. Si no aprendí yo a perdonarme, ¿cómo voy a perdonar a un otro? Si yo no me amo, ¿cómo voy a amar a un otro? A veces es muy difícil, pero somos un ejemplo para el resto. Entonces, primero vámonos con nosotros y después con el resto.
Hay veces que, por ejemplo, en charlas, y justamente los otros días alguien me dijo, ¿cuál es la persona en la que más amás? Yo me quedé pensando, y yo digo, y mira, un 50 a mi mujer y un 50 a los nenes. Y me miró y me dijo, no, a vos. Yo me quedé pensando y digo, yo, a mí. Tienes razón. Y es más, yo en casa lo digo, pero en ese momento me salió otra cosa. Y en casa yo le digo, y lo hablo con los nenes, y lo hablo con Vero, le digo, primero tenemos que estar bien con nosotros mismos, para poder estar bien con un otro. Yo me tengo que sentir bien conmigo mismo, para poder ayudar a los nenes, para poder ayudarla a Vero, para poder acompañarla, de esta forma que vos decías, Nancy, al principio, de generar esa conexión positiva y constructiva en la familia, o con el grupo que te rodee. Entonces, perdonarnos a nosotros mismos es súper importante. Bueno, y dependiendo de la gravedad de la situación o de lo complejo que sea la culpa y lo difícil que puede llegar a ser trabajar un plato roto, lo podés charlar, sí. Una culpa porque vos considerás que sos el responsable de una situación mucho más grave, bueno, ahí ya tenés que empezar a pedir una ayuda con un profesional, con algún terapeuta que te pueda guiar, que te pueda ir despacito orientando, para que vos puedas empezar a trabajarlo. Obviamente que esas cosas no se hacen de un día para el otro, es un proceso. Siempre hablo de proceso porque yo considero que es como la oruga cuando sale y se va transformando y se hace mariposa. No es de un día para el otro, sino que va haciendo un proceso y después sale esa mariposa con esas aletitas que es tan bonita. Bueno, así somos nosotros. Arrancamos a veces como todos en una nebulosa, así como en una penumbra, por todas estas cosas que tenemos cargado, de culpas, de situaciones de estrés, de ansiedad, de angustia, de depresión. Pero cuando nos empezamos a trabajar, empezamos a hacer un stop en nuestras vidas. Y ese stop nos hace que nosotros empecemos a trabajar internamente. En un momento empezamos a florecer, y cuando florecemos, sale esa mariposa, sale ese ser que irradia energía, que irradia luz, que irradia felicidad. Y vos decís, pero ¿cómo llega a esto? Empezás a hacer un feedback, empezás a ver todo tu pasado, o sea, empezás a ver todo el trabajo que hiciste y vos entendés ahora por qué estás donde estás. ¿Por qué estás y por qué llegaste? Entonces, buscar ayuda profesional también es otra forma de trabajar la culpa, y eso también va mucho cuando tenemos una pérdida. Hay veces que sentimos que esa persona que se fue porque vos le compraste un día una moto, porque vos le diste un día el carnet, o lo incentivaste a que se haga el carnet, o porque le enseñaste. Y bueno, ya para eso hay una ayuda un poquitito más extra. Y ahora, en la parte del perdón, que me quedó ahí, en el final, para que mi mouse anda también, como el teléfono, me lo quito. El perdón es un acto de compasión y misericordia que consiste en dejar de lado el resentimiento y la amargura que sentimos hacia alguien que nos ha hecho daño. Ahora, lo hablamos un par de veces en la fundación y es fuertísimo. Por ejemplo, la otra vez lo escuchaba Rolón y Rolón, él explicaba de que para él considera que uno perdona a lo que consideramos perdonar y a lo que no sentimos perdonar por el dolor, por la angustia que nos generó, que no lo perdones. Tal vez no en ese momento lo vas a sentir, tal vez lo sentirás en otro momento, o tal vez no lo sentís nunca. Pero él consideraba que el perdón es algo que es como lo que vos sientas. La escuchaba a Marian Rojas, que es una psiquiatra que me encanta, española, que también habla mucho de neurociencia y cómo el cuerpo acciona, y los químicos y cómo afecta a las emociones y demás, trabaja mucho con las emociones y demás, y ella habla que el perdón es liberador, el perdón genera felicidad en nuestra mente y en nuestro cuerpo. El perdón es un desbloqueador de emociones positivas. Entonces, ella hablaba sobre la importancia del perdón en la vida de cada uno de nosotros y cómo afecta en nuestra mente, en nuestra psiquis y en nuestro cuerpo. Ella habla mucho de dos
químico que genera el cuerpo, que es la... para que ya me voy a acordar, las dos químicos que genera. Uno, que es el que nos genera el estrés, por situaciones ya sea de una situación de peligro. Entonces eso, el cuerpo genera un químico que nos genera ansiedad, estrés, nos pone en estado de alerta constante y demás, y que si eso se mantiene con el tiempo, nos va afectando el cuerpo. El cuerpo, la mente, la psiquis, la forma en cómo nos reaccionamos, la forma en cómo reaccionamos con un otro, y después está el otro químico que se genera cuando, por ejemplo, ella le llama personas vitamina, a aquellas personas que nos generan esa alegría solamente del verla, esa alegría de solamente que te diga una palabra, de que te diga hola, ¿cómo andás? De que te sonría. A ella le llama a esas personas vitamina, porque considera que esas personas nos aumentan ese otro químico positivo que nos da felicidad. Entonces, ella considera que el perdón es parte esencial para que esto pueda encauzarse, para que el cuerpo pueda lograr empezar a entrar en un estado de felicidad. Y que la felicidad es una construcción también que se va generando por diferentes acciones, no es que una cosa que vos decís, che, ya tengo felicidad, la voy a tener para toda la vida. No, no la vas a tener para toda la vida. Cortisol, gracias, López. Sí, ahí justo leí. El cortisol es esto que genera lo negativo del cuerpo. Por ejemplo, te están robando, el cuerpo automáticamente genera cortisol. Y el cortisol es el que nos genera el estrés, el que nos genera ese estado de alerta. Entonces todo eso está estudiado químicamente. Pero después... O sea, sería lo negativo, todo lo negativo. Exacto. El cortisol es todo lo negativo. O sea, el cortisol en una manera nos mantiene alerta. Entonces, ante una situación, o te escapás, o te enfrentás con esa situación. Pero, ¿qué pasa? Ese cortisol, cuando, por ejemplo, tenemos diferentes situaciones en nuestro día a día, también hay situaciones que nos generan cortisol. Ejemplo, exceso de tecnología y uno retira cortisol. Si no lo tenés, cortisol. Si tenés, cortisol. Entonces voy a decir, pucha, sí, hay muchas cosas en nuestro día a día que nos generan cortisol. Y eso nos mantiene en un estado de ese alerta constante. Y esa alerta constante estropea nuestro cuerpo. Una vez escuchaba a una oftalmóloga que me decía, justo yo estaba en un programa de radio y hablábamos sobre las pantallas y cómo afecta a la vista. Entonces decía que el ojo atrás tiene un músculo, y que por ejemplo, en el caso de diferentes pantallas, el músculo va haciendo como va ejercitándose así a medida que la pantalla va largando ese haz de luz. En los televisores lo va haciendo a una velocidad. En la computadora lo va haciendo a otra velocidad más rápido. En el teléfono, la velocidad con la que lo hace es mucho más rápido. Lo que hace, igual es imperceptible a nuestra vista, ¿no? O sea, nosotros no lo vamos a ver a eso. Pero sí está sucediendo, y eso es lo que nos estropea la vista con el tiempo. Por eso, después vemos mucha gente con lentes y vos decís, pero ¿qué pasó? Antes no usaban y ahora están muchos usando lentes. Y sí, porque el exceso de estar usando las pantallas estropea ese músculo. Entonces, bueno, volviendo a la parte del perdón. Entonces, hay muchos beneficios en perdonar a los demás, incluyendo liberarnos del sentimiento de resentimiento y amargura. El cortisol es, cuando nosotros tenemos sentimientos de resentimiento y amargura, también liberan cortisol. Cortisol es este químico que genera el cuerpo, que genera un malestar en todo el cuerpo impresionante. Nos libera del control que la otra persona tiene sobre nosotros. Mejora nuestra autoestima, mejora nuestras relaciones, reduce el estrés y la ansiedad. Nosotros, liberándonos de eso, también nos liberamos y empezamos como a allanar el camino para que empecemos a disfrutar, que es lo que hablamos siempre, nuestro día a día, mejora nuestra salud física y mental, y sí, porque al reducir ese shock de cortisol constante, no me puedo acordar ahora cuál era el positivo. Si López estás ahí, me podés guiar. Cuando nosotros liberamos nuestro campo, nuestro cuerpo, de ese exceso de cortisol, empezamos a darle lugar al otro químico, que es el que nos empieza a generar este estado anímico más positivo, más predispuesto, más adaptativo. Che, mirá,
no, se me rompió la lapicera, bueno, no importa, a ver, lo puedo hacer con un lápiz y lo hago con un lápiz. Entonces nos empezamos a readaptar, y esa readaptación lo que nos permite es poder amoldarnos a las situaciones. Y al moldarnos a las situaciones nos permite vivir una vida mucho más saludable, una vida mucho más sostenible, mucho más alegre, mucho más contento, mucho más predispuesto. Y vos decís, ¿y todo eso lo hace el perdón? Sí, es uno de los factores que genera toda esta situación. Liberarnos de esas culpas, liberarnos de esos pesos que tenemos encima. Perdonarnos a nosotros mismos es tan importante como perdonar a los demás. Yo diría que principalmente perdonémonos a nosotros mismos y después aprendamos a perdonar a los demás. Si no aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos, nos va a costar mucho más perdonar al resto. Cuando nos perdonamos, nos liberamos del autocastigo y la vergüenza, que es lo que hablábamos hoy. Hay muchos beneficios en perdonarnos a nosotros mismos, incluyendo liberarnos de la culpa, que es lo que hablábamos al principio del vivo, liberarnos del miedo al fracaso. Che, a ver, me equivoqué. Sí, no estudié como tenía que haber estudiado. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, me puedo empezar a concentrar. A ver, ¿qué opciones tengo para concentrarme? Y no puedo estar 1 hora. Bueno, no puedo estar 1 hora, estaré media hora. Y media hora, bueno, arrancamos con 15 minutos. Empezás a generar diferentes tipos de hábitos. Entonces, te perdonás, liberás esa culpa que venís trayendo y empezás a generar nuevos hábitos que te permitan empezar a hacer esos pasos más sostenibles con el tiempo. Mejora nuestra autoestima, nos perdonamos, nos libramos de la culpa. ¿Qué vamos a estar? ¿Tristes o contentos? Y vamos a estar más contentos, porque nos sacamos ese peso de encima. Y mejora nuestra salud mental y emocional, y eso va relacionado también con todo lo que es esta parte química que yo les decía del cortisol, cómo afecta esta hormona a nuestro cuerpo, cómo nos mantiene en este estado de alerta constante. Cuando empezamos a bajar el cortisol de nuestro cuerpo está mucho más ahí como en ese estado de equilibrio. Entonces, ¿cómo perdonarnos a nosotros mismos? Perdonar a nosotros mismos es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. Todo es un proceso que requiere oxitocina, me dice. Todas estas cosas que nosotros siempre hablamos son procesos. Esto no es, terminás el vivo, mañana decís, che, me perdono, ya quedé todo libre. No, son procesos en los cuales vos vas a tener que enfrentarte con uno mismo, aceptar cosas, perdonar, y eso genera un movimiento interno, que no es una cosa que vos decís, che, cierro los ojos, los abro, listo, se termina todo. No, es un proceso. Tampoco es para asustarnos, uy, ¿cuánto voy a tardar? Tardarás lo que sientas o lo que necesites tardar para poder hacerlo, pero que lo arranques ya es un montón. Y cuando vayas en las diferentes partes del proceso, vas a empezar a entender, pucha, esto está bueno, y sí que está bueno, porque te empezás a liberar, cuando querés acordar, estás tan livianito, que vos decís, de hecho, esto me gusta, y sí te va a gustar. Entonces, ¿cómo nos perdonamos a nosotros mismos? Aceptando la responsabilidad de nuestras acciones, perdonando a las personas que nos lastimaron, comprender por qué cometimos los errores. Perdonarnos a nosotros mismos es el paso final para perdonarnos a nosotros mismos, es perdonarnos. Esto significa liberarnos del resentimiento y la amargura que sentimos hacia nosotros mismos. Che, no lo logré, qué mal que estuve. No, a ver, ¿no lo lograste por qué? Y porque estaba cansado. Bueno, entonces, ¿sabes por qué no lo lograste? Mañana, por ahí más descansado, lo vas a lograr. O necesitarás un esfuercito más. En vez de dar 2 vueltas, das 3. En vez de ponerte como expectativa a dar 3, darás 1, las que puedas. Entonces empezamos a aceptar tal cual somos y tal cual podemos y tal cual nuestro cuerpo también da. Y eso está buenísimo. Entonces, si estamos luchando contra perdonarnos a nosotros mismos, es importante siempre buscar ayuda. Liberarnos, siempre digo yo, liberar las emociones es abrir una puerta al autodescubrimiento, una puerta a la liberación, una puerta a la felicidad. Lo querés hacer con un profesional, lo haces con un profesional. Lo querés hacer con un pastor, hacelo con un pastor. Lo querés hacer con un amigo, que vos sientas la confianza de hacerlo, hacelo con un amigo de confianza. ¿Querés hacerlo en un grupo de autoayuda que te sentís identificado? Hacelo con un grupo de autoayuda, pero hacelo. Entonces, ese es el mensaje de hoy. Culpa, factores
que generan la culpa, identificar la culpa, liberar la culpa y perdonarnos. Fundamentalmente perdonarnos, porque no somos perfectos, nos equivocamos. Y no nacimos perfectos tampoco, o sea, a ver, nacimos y nos fuimos construyendo con lo que teníamos alrededor, y el que teníamos alrededor, a ver, hizo lo que pudo. Entonces, el que está alrededor nuestro hizo lo que pudo, nosotros absorbimos todo eso, vamos haciendo lo que podemos, y sí, entonces también nos tenemos que aceptar tal cual somos. Ahora, eso sí, una vez que nosotros empezamos a traer todo eso, lo empezamos a ser consciente, uno empieza a tener un poco más de ese autocontrol, un poco más de ese nivel de conciencia que nos dicen, che, pará, yo me estoy empezando a autoconocer. Cada vez que yo me siento así, significa que me está pasando o me puede estar pasando esto. ¿Y qué aprendí? ¿Qué puedo hacer con esto? Y bueno, en este caso lo que puedo hacer es esta acción, este hábito. Entonces, el autoconocimiento también nos da liberación. Imagínense el potencial que tenemos como seres humanos, el potencial que tenemos como individuos, y si eso después se transmite y se va armando una red, es mucho más fuerte, como el que tenemos acá en la fundación. La verdad que amo participar, me encanta el espacio que me dan siempre, me encanta que la gente participe. Recuerden que siempre el vivo queda guardado en el Instagram. Si algún día encuentran a alguien que necesite una orientación, o por lo menos escuchar un poquitito, o una leve luz de lo que es la culpa, de lo que es el perdón, de lo que es el duelo, de lo que es el duelo. Recuerden que en el Instagram de la Fundación siempre quedan guardados los vivos, y los pueden volver a ver tantas veces sientan, quieran o lo quieran compartir. La verdad que es muy hermoso poder utilizar la tecnología y capitalizarla para algo tan constructivo como son estos vivos. Vos sabés, Benja, que ya para cerrar, son 11:20, Benja. Bueno, Sí, yo hablaría, me mirá, yo voy, hablaría de la arranco culpa y y me voy. del perdón. No, pero vos sabés que es lo que vos decís, estas herramientas que estás aportando para muchas personas que lo puedan llegar a ver y que puedan compartir. Y sabés que cuando vos estabas hablando se me vino, yo no sé si vos no te has cruzado con personas que tienen hasta en su mirada esa raíz de amargura, ¿no? Que puede hacer, no sé, a causa de la culpa de años, y que, no sé, con solo preguntar, hola, ¿cómo estás? Mal, nunca están bien. Viste, yo me he cruzado con personas así, y que no es algo personal hacia vos, sino es lo que ellos están cargando a raíz de una culpa, de una raíz de amargura y la falta de perdón. Es tremendo, porque creo que en el trayecto que tuvieron en su vida, no sé si fueron alguna vez felices o por lo menos lo intentaron. Y de estas personas te encontrás a diario. No es que vos decís, no, bueno, no me pasa seguido. Yo me he encontrado con un montón de personas que no es algo personal hacia mí, pero que vos te das cuenta que en su corazón hay algo que nunca sanaron. Hay algo que nunca se perdonaron, o sea, nunca se perdonaron ellos mismos, digamos, ¿no? Entonces, siempre van a ver las cosas negativas, siempre van, o vos, por ejemplo, cuando vos, que hablábamos de esto de la culpa, ¿no? Cuando vos sonreís o cuando vos intentás hacer algo, ya la mirada del otro, de esa persona, no la tenés acá, es así. Sí, tal cual. Entonces, como que vos decís, pará, si yo estoy disfrutando. Y creo que, nada, con todas estas herramientas, creo que es esa raíz de amargura que se instala en el corazón, y a través de esa raíz de amargura está la falta de perdón que hace que nuestras vidas, ¿no? sean así, sean amargadas, no tengas esos sueños para concretar, lo que te repercute en el cuerpo también, ¿no? Los dolores de hueso. Lo que te repercute en o sea, el cuerpo todo. es impresionante. Es impresionante, la Así verdad que... Pero qué bueno que se toquen, siempre te digo lo mismo, qué bueno que se toquen estos temas, qué bueno que se puedan quedar grabados y que se pueda ver después tantas veces sea necesario.
Qué lindo que hayan espacios en donde la gente le interese estar escuchando. Y yo siempre digo lo mismo, aunque con una sola persona que le hayamos despertado un poco esa luz de decir, pucha, me interesa autoconocerme, me interesa saber, a ver, cómo estoy, o, che, esto me está pasando a mí, entonces, pero puedo revertir esta situación, que aprendan a que se puede revertir, que no es algo que va a quedar estancado de por vida, sino que sí se puede, y eso es lo más lindo de todo, y que no es que solamente lo decís, sino que en mi caso, por ejemplo, o en tu caso, somos vivos ejemplos de que sí se puede, de resiliencia, le diría yo. Entonces no es solamente una teoría, sino que esto fue llevado a la práctica en nuestras propias vidas y somos ejemplos de esas situaciones. Tal cual, tal cual. Che, re interesante. La verdad que podríamos hacer otro y seguir con el tema del perdón y la culpa, porque Eso, ahí tenés para hacer un montón porque se puede sí, trabajar un montón de cosas. sí, sí, sí. Y ¿sabés qué, Benja? Lo que me doy cuenta que como que todos necesitamos, ¿no? Tratar estos temas. Todos necesitamos, escucharnos. Sí, dice Ceci. Ceci, te cuento algo, Benja. Sí, Con Ceci no nos conocíamos, con Ceci compartimos una comunidad de fe, que nos conectamos los miércoles por Zoom, y ellos son de La Plata. Y Ceci siempre está ahí dándome una palabra y alentándome. El domingo la pude conocer personalmente. mirá qué Así lindo. que, nada, sí, no, fue hermoso porque, nada, descubrí que tengo una gran familia y que más allá de habernos conectado por Zoom, hacía de cuenta que nos habíamos visto toda la vida. Así que, nada, esas cosas también te ayudan. El amor, el compartir, el buscar personas que te den esa palabra, ¿no? Como vos entraste a la fundación y nosotros, nada, para mí, ya te lo vuelvo a repetir otra vez más, sos una bendición en la fundación, rodearte con personas que te ayuden en medio de este proceso. No te juntes Eso es. mirá yo el consejo que doy, pero no te juntes con personas que te van a hundir, así, corta la bocha, diría. Pero juntate con personas que te edifiquen, juntate con personas que hagan de tu vida algo agradable o que te lleven a esto, que te lleven a perdonar, que te lleven a buscar de alguna u otra manera estas herramientas para que este proceso de duelo sea mucho más fácil. Porque te vas a encontrar con todos, aquellos, Sí, la mirada del otro, positiva o negativa hacia tu persona. eso, Entonces, eso. desde el lado mío, rodeate con gente que te ame, que te acepte y que te ayude a lograr todas estas cosas que, bueno, hoy trajiste para este vivo, Benja. Y si nos ponemos a mí me gusta hacer también como, me gusta conectar, ir conectando todo, ¿no? Y me acuerdo una canción que la he puesto en los talleres y me encanta, que es la de Una marea de gente, donde dice que somos todos diferentes, remando para un mismo lugar, y bueno, eso es lo que somos nosotros hoy, somos todos diferentes, que es lo que hablaba hoy al principio. Pero tenemos un objetivo en común, que es la de salir adelante, la de empezar a trabajarnos para poder disfrutar la vida, para poder luchar y poder trabajar eso que venimos cargando desde hace mucho tiempo y que no sabíamos cómo hacerlo. Eh, entonces ese es nuestro objetivo, ayudarnos a crecer, ayudar a autoconocernos, ayudarnos a salir adelante, a encontrar este camino de desarrollo, de autodesarrollo, de felicidad, que no es fácil encontrar un grupo que trabaje o por lo menos que charle y que debata o que comparta esto, y es hermoso. Para mí es algo que no se da y que estaría bueno que se siga dando y que cada vez se dé más. Benja, antes que termine, te hago una pregunta que acá dejaron, que dice, la culpa, ¿es un método de respuesta a tanto dolor? Sí, 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 sí. Porque el dolor ese también hay que ver de dónde viene, pero
muchos dolores vienen como causa de frustraciones, de cosas que queremos o que creíamos que deberíamos de haber hecho y no las hicimos como queríamos o como otros querían que le hiciéramos. Entonces, eso nos genera una culpa muy fuerte, y esa culpa nos genera dolor, angustia, sufrimiento, tristeza, muchas emociones negativas. Genial. Bueno, entonces, tarea para el hogar, a todos aquellos que nos están mirando, trabajar toda esta semana hasta el próximo live, el tema de la culpa, el tema del perdón, despojarnos de un montón de cosas y empezar a perdonarnos, ¿no? Para poder disfrutar todo lo que se viene, que es mucho mejor a lo que ya hemos pasado. Benja, son 11:30 casi. Gracias, Vero, por prestarme a Benja para estos Sí, vivos. es verdad. Es así, yo siempre le agradezco a Vero porque, bueno, nada, está ahí haciéndonos el aguante. Gracias a todos. Saben que la fundación está abierta a toda persona que lo necesite, no solamente a aquella persona que perdió un ser amado, sino a aquella persona que esté atravesando por cualquier circunstancia, no sé, o dar un consejo, o dar una palabra, o no sé, algún problema, ahí vamos a estar. Nosotros perdimos un hijo, pero no por eso no quiere decir que no podamos brindarle la mano a alguien que lo necesite. Y creo que más de un papá de los que están acá también están dispuestos, así que la fundación está abierta, síganos en las redes para que vean todas las actividades, y creo que se va a venir un taller presencial, que espero que muchos de los que están acá escuchando puedan venir, porque siempre lo vamos a tratar de hacer en el teatro, como la otra vez, y bueno, va a estar bueno también. Sí. Así que bueno, lo vamos a empezar así que lo vamos a empezar a programar, Benja. Sí. Bueno, gracias, Benja. No sé si querías agregar algo más. Por mi parte, es un montón. Bueno, gracias. Nuevamente, gracias, y gracias a todos los que se conectaron, y bueno, si tienen alguna duda, lo dejan en el chat por privado, y yo te las paso a vos, Dale, vamos a la que yo las atajo. Dale. Bueno, gracias, gente. Dios los bendiga mucho, y nos vemos en la próxima. No sabemos el día, pero ya lo vamos a organizar. Nos vemos, gracias. Gracias, Benja. Chau, chau. Gracias a todos. Bueno, gente, gracias. Gracias por el aguante, y nos vemos la próxima semana. Gracias.